Hola, mi nombre es Christopher Quesada, soy el Chief Technology Officer de Canasta Rosa. Eh, Canasta Rosa es una compañía de e-commerce que estamos en México, enfocado en pequeños y medianos empresarios que no tienen formas fáciles para vender online. Me uní al equipo de Canasta Rosa en septiembre del 2020 y uno de los primeros challenges que nos encontramos fue la infraestructura y la arquitectura bajo la cual estábamos haciendo cambios de la aplicación y en general expandiéndonos. Uno de los principales problemas que teníamos era cuán confiable era el proceso de enviar el código a producción, número uno. Número dos, no teníamos disponibilidad 24/7 de la plataforma, entonces podría caerse en cualquier momento. Y de la misma forma, los desarrolladores requerían realizar muchos procesos de integración y deployment de forma manual. Después de eh, contactarnos a mediados de octubre con Crafttech, encontramos un partner que realmente fue ideal para el problema que teníamos dentro de la compañía. Una de las cosas principales fue que me acuerdo muy bien en el inicio, en la primera reunión que tuvimos, mostraron completa certidumbre, entendieron el problema, mantuvieron siempre la comunicación muy sencilla y muy fluida, no se pusieron extremadamente complejos con tecnicismos y también creo que mucho fue se notó muy fácil desde el primer momento que sabían lo que estaban haciendo. Y esto nos dio la confianza a nosotros para en menos de 4 días ya tener firmado un acuerdo y un excelente partnership que hasta el momento de hoy tenemos. Actualmente lo que hicimos fue relanzamos por completo toda la infraestructura que tenemos en AWS. Creamos múltiples ambientes de QA, un ambiente de staging que nos permite poder hacer integration testing antes de salir a producción y un ambiente de producción completamente confiable. Nuestros tiempos de deployment y de integración se redujeron en un 90%. Los equipos tienen mucha más autonomía y mucha más facilidad de trabajo todos los días. Actualmente estamos también utilizando un stack de tecnología completamente nuevo. Utilizamos Docker para poder realizar desarrollo local. De igual forma, los pipelines y los ambientes están completamente automatizados. Tenemos los ambientes seteados en Kubernetes, manejo de secretos por medio de Vault, una VPN súper segura, conexiones y balanceadores de carga que nos permiten manejar de la forma más eficiente el tráfico que estamos teniendo hacia el sitio web. Y finalmente, reportería que nos permite tener una vista 360 de las métricas más importantes para el negocio y justamente cómo se está comportando la infraestructura con base en la demanda, que puede ser muy cambiante, específicamente en sitios de e-commerce como lo es el nuestro. A nivel de forma de trabajo, pues ha sido también muy fluido, la comunicación es constante, diaria, siempre están ahí disponibles para ayudarnos a entender mejor las cosas, a entender cosas o tecnologías que son completamente nuevas para el equipo. Nos dan soporte en los releases más críticos y prioritarios. Eh, Pasamos hablando por Slack y justamente tenemos un sistema de tickets que nos permite de forma muy eficiente entender en qué se está trabajando y setear las prioridades. Y finalmente nos han ayudado también a dar entrenamiento a nuestros desarrolladores para poder seguirlos creciendo y tener un equipo de primera calidad. Hoy por hoy, recomendaría Crafttech como un partner estratégico para cualquier negocio, completamente seguro de que van a lograr hacer una diferencia, además de ahorrar costos y proveer una visión que va a permitir que los diferentes negocios escalen sin preocuparse por downtime o problemas de seguridad.